La vida intelectual de Antonin Dalmas-Sertillanges. Capítulo 7. La preparación del trabajo. Parte A. La lectura. 1. Leer poco. Trabajar significa aprender y significa también producir. En ambos casos se requiere una larga preparación, porque producir es un resultado, y para aprender en materia ardua y compleja, hay que haber atravesado lo simple y lo fácil. No te lances de pronto al mar, sino acércate por los riachuelos, dice Santo Tomás. La lectura es el medio universal para aprender y es la preparación inmediata o remota para toda producción. Jamás se piensa de una manera aislada. Se piensa en sociedad, en inmensa colaboración. Se trabaja con los trabajadores del pasado y con los del presente. Gracias a la lectura, todo el mundo intelectual podría compararse a una gran sala de redacción o a una oficina de negocios. Cada cual encuentra en su vecino la iniciación, la ayuda, el control, la información, el aliento que le falta. Saber leer y utilizar las lecturas es una necesidad primordial para el hombre de estudio, y Dios no permita que la inconsciencia rutinaria llegue a olvidarlo. La primera regla es esta: lee poco. Allá en el año 1921, en Le Temps, Paul Sudey, que quería al parecer vengarse de mí a propósito de algo, se aprovechó de este precepto: lee poco, queriendo ver en él un espíritu de ignorantismo. El lector sabe lo que significa esa crítica. Paul Sudey, con seguridad, tampoco lo ignoraba. Mi consejo no es reducir tontamente. Todo lo que precede estaría en contradicción con semejante interpretación. Queremos adquirir un espíritu amplio, practicar la ciencia comparada y conservar ante nuestros ojos un horizonte abierto. Y todo esto no se logra sin numerosas lecturas. Pero lo mucho y lo poco solo se oponen sobre el mismo terreno. Se trata aquí de un mucho absoluto, por cuanto la obra es vasta, pero de poco con relación al diluvio de escritos escasamente serios que atestan hoy en día las bibliotecas y las almas. Lo que se proscribe es la pasión de leer, el dejarse arrastrar, la intoxicación por exceso de alimentación espiritual, la pereza camuflada que prefiere la fácil asiduidad al esfuerzo. La pasión por la lectura, de la que muchos se honran, como de una preciosa virtud intelectual, en realidad no es sino un defecto, que no difiere en nada de las demás pasiones que acaparan el alma y siembran en ella la confusión, lanzando y cruzando en su interior corrientes que llegan a agotar sus fuerzas. Hay que leer inteligentemente, no apasionadamente. Hay que acudir a los libros como el ama de casa va a la compra, una vez elegido el menú del día, de acuerdo con las leyes de la higiene y de una sabia economía. El espíritu del ama de casa, cuando va a la compra, no es el mismo que tendrá por la noche al ir al cine. No se trata de embriagarse ni de deslumbrarse, sino de administrar una casa y procurarle una vida correcta. La lectura desordenada embota el espíritu, en vez de nutrirlo. Poco a poco lo hace inepto para la reflexión y la concentración, y en consecuencia para la producción. Por decirlo así, lo exterioriza en su interior, y lo hace esclavo de sus imágenes mentales, de cuyo flujo y reflujo es espectador apasionado. Semejante embriaguez es una coartada, expolia a la inteligencia y no le permite sino andar tras los pensamientos ajenos y entregarse a la corriente de las palabras, de los procesos, de los capítulos y de los volúmenes. Las pequeñas excitaciones permanentes provocadas de esta manera
malogran las energías, como la vibración constante termina por deteriorar el acero. Ningún trabajo verdadero puede esperarse del gran leedor, aunque se haya quemado los ojos y haya sobrecargado sus meninges. Espiritualmente está en estado de cefalalgia, mientras que el trabajador cuerdo, que cuida de sí mismo con calma y sensatez, no lee más que lo que quiere retener y no retiene más que lo que va a servirle. Organiza su cerebro y no lo malogra con una sobrecarga absurda. Mejor será, pues, salir al exterior, leer en el libro de la naturaleza, respirar aire fresco y expansionarse. Después de la actividad prevista, organiza la distracción debida, en vez de entregarte al automatismo que solo tiene de intelectual la materia, que en sí misma es tan fútil como deslizarse por una pendiente o emprender una escalada sin ninguna finalidad. Se habla de estar al corriente, y sin duda un intelectual no puede ignorar el género humano, ni menos aún desinteresarse de lo que se escribe en el mundo acerca de su especialidad. Procura, sin embargo, que ese estar al corriente no venga a arrebatar todas tus disponibilidades de trabajo, y que, en vez de empujarte hacia adelante, te inmovilice. Para avanzar hay que remar con un esfuerzo personal. Ninguna corriente puede llevarte al lugar al que te has propuesto llegar. Trácete tú mismo el camino. No tienes por qué hollar todos los vericuetos ni seguir los pasos de nadie. La reducción debe afectar principalmente a las lecturas menos sustanciosas y menos serias. No se trata de envenenarse con novelas. Una vez, de vez en cuando, como distracción, y para no despreciar una gloria literaria, vale, pero solo como una concesión, ya que la mayor parte de las novelas causan más convulsión que solaz, y terminan por agitar y desorientar los pensamientos. En cuanto a los periódicos, debes defenderte contra ellos con la energía que requieren tanto la constancia como la indiscreción de sus ataques. Hay que saber lo que contienen los periódicos, pero en realidad es tan poco lo que contienen, y es fácil informarse de ese poco sin instalarse en interminables sesiones de pereza. En todo caso, habrá momentos que puedan dedicarse a las noticias, pero desde luego mejor será fuera de las horas de trabajo. Al parecer, un gran trabajador debería contentarse con la crónica semanal o quincenal de una revista y por lo demás permanecer al acecho sin recurrir a los diarios, más que cuando se le anuncie un artículo excepcional o un grave acontecimiento. Quisiera resumir este punto diciendo: no leas nunca en los momentos en que puedes recogerte. Lee únicamente, salvo en los momentos de distracción, lo que tiene relación con la finalidad que tú persigues, y lee poco para no devorar el silencio. 2. Saber escoger. En estas primeras observaciones está ya incluida la necesidad de la elección. ¿Cuánto discernimiento, decía Nicole, debe ponerse en aquello que sirve de alimento a nuestro espíritu y que debe ser la semilla de nuestro pensamiento? Es posible que lo que hoy leemos con indiferencia se despierte luego en nosotros y nos suministre, incluso sin que nos demos cuenta de ello, pensamientos que serán causa de nuestra salvación o de nuestra ruina. Dios suscita los buenos pensamientos para salvarnos, mientras que el diablo sugiere los malos pensamientos, cuya semilla encuentra ya dentro de nuestros pensamientos. Así, pues, hay que escoger, lo que significa dos cosas: escoger los libros y escoger en los libros. Escoger los libros. No confiar en propagandas interesadas
y en títulos seductores, tener consejeros desinteresados y expertos, beber tan solo en las fuentes, lo que no siempre puede lograrse en las relaciones personales, es fácil y hay que aprovecharlo en el terreno de las lecturas. Admirar de todo corazón a quien lo merece, pero no prodigar esa admiración. Desechar las obras mal hechas, que probablemente están también mal pensadas. No tener más que textos de primera mano, donde brillan las ideas maestras. Estas son poco numerosas. Los libros se repiten, se diluyen o se contradicen, lo que es otra manera de repetir. Bien mirado, los descubrimientos del pensamiento son raros. El fondo antiguo, o mejor dicho, el fondo permanente, es el mejor. Hay que apoyarse en él para comulgar verdaderamente con la inteligencia del hombre, al margen de las pequeñas individualidades balbucientes o querellosas. Una comerciante de modas, Mademoiselle Bertin, ha podido afirmar: no hay nada nuevo, solo hay lo que se había olvidado. La mayor parte de los escritores no son sino editores, lo que no es poco, pero yo prefiero al autor. Lee, pues, sin prejuicios lo que se escribe de bueno. Da su importancia a la actualidad y dásela más todavía cuando se trate de información, de nociones positivas en evolución o en desarrollo. Si quieres ser un hombre de tu tiempo, no debes ser un arcaico, pero tampoco incurras en la superstición de la novedad. Ama los libros eternos que dicen las verdades eternas. Después, has de saber escoger en los libros, donde no todo es igual. No por eso debes tomar actitud de juez, sino que más bien debes ser para con el autor un hermano en la verdad, un amigo y un amigo inferior, toda vez que por lo menos en ciertos aspectos le aceptas como guía. El libro es un superior en edad, al que hay que honrar, abordar sin orgullo, escuchar sin prevención, soportar sus defectos, buscar el grano en medio de la paja. Pero tú eres un hombre libre y sigues siendo responsable. Resérvate lo necesario para cuidar de tu alma y defenderla si es preciso. Los libros son las obras de los hombres, sigue diciendo Nicole, y la corrupción del hombre se mezcla en la mayor parte de sus acciones. Por tanto, consistiendo aquella en la ignorancia y la concupiscencia, casi todos los libros se resienten de estos dos defectos. A menudo es necesario en el curso de una lectura filtrar para purificar. Para ello hay que confiarse a Dios y al mejor sí mismo, al sí mismo que es hijo de Dios y en quien un instinto para la verdad y un amor al bien servirán de salvaguardia. Acuérdate también de que, en cierto modo, un libro vale lo que tú vales y el valor que tú le das. Leibniz lo utilizaba todo. Santo Tomás arrancó de los herejes y paganizantes de su tiempo una multitud de pensamientos, sin contaminarse en nada. Un hombre inteligente encuentra inteligencia por todas partes, mientras que el necio proyecta sobre todos los muros la sombra de su frente estrecha e inerte. Escoge lo mejor que puedas, pero procura que todo sea bueno, amplio, encaminado hacia la verdad, prudente y progresivo, puesto que así eres tú mismo. 3. 4 clases de lecturas. Para precisar un poco más, distingo 4 especies de lecturas. Se lee para formarse y llegar a ser alguien. Se lee con miras a un trabajo concreto. Se lee para progresar en el trabajo y en el ejercicio del bien. Y finalmente, se lee para distraerse. Hay lecturas de fondo, lecturas de ocasión, lecturas de entrenamiento o edificación, y lecturas de distracción.
A todas esas especies de lecturas deben de ser de provecho nuestras observaciones. Cada una de ellas presenta también sus exigencias particulares. Las lecturas de fondo exigen docilidad. Las de ocasión, dominio. Las de entrenamiento, entusiasmo. Y las de distracción, libertad. Cuando uno se está formando y debe adquirirlo casi todo, no es el momento de iniciativas. Se trate de una primera formación, de una cultura de conjunto, de abordar una nueva disciplina o un problema descuidado hasta el momento. Los autores que se consulten con tal finalidad deben ser creídos más que criticados y seguidos sobre sus propios pasos, más que utilizados según el criterio del lector. Ser emprendedor antes de tiempo perjudica la adquisición. Mejor será, por el momento, ser dócil. Hay que creer al maestro, dice Santo Tomás, repitiendo a Aristóteles. Él mismo lo hizo así y no le fue mal. No se trata en modo alguno de entregarse a ciegas. Un espíritu noble no se deja encadenar. Sin embargo, así como el arte de mandar no se aprende por otro camino que por el de la obediencia, tampoco se obtiene el dominio del pensamiento por otro camino que por el de la disciplina. En tanto no se tienen a mano todos los elementos de juicio, una actitud de respeto, de confianza, de fe provisional, viene a ser una necesidad tan evidente que sólo los fatuos y los presuntuosos se atreven a rechazar. Nadie es infalible, pero el discípulo lo es mucho menos que el maestro. Y si rechaza la sumisión, aunque tenga razón alguna vez, pasará 20 veces de largo al lado de la verdad y será víctima de las apariencias. Por el contrario, la credulidad y una relativa pasividad, que concede al maestro algo de lo que se debe solo a la verdad, aprovechan a esta última e incluso permiten utilizar las mismas insuficiencias y las fantasías del doctor. Solo sabemos verdaderamente lo que falta a un hombre cuando calculamos sus riquezas. Antes de nada, será de elemental cordura elegir entre 1000 a los guías en los que se quiera confiar. La elección de un padre intelectual es siempre cosa seria. Hemos aconsejado Santo Tomás para las elevadas doctrinas, pero no podemos recluirnos en él. Conocer a fondo 3 o 4 autores por lo que se refiere a la cultura general, otros 3 o 4 en lo relativo a la especialidad, y un número poco más o menos igual para cada problema que se nos presente, es todo lo necesario. Podrá recurrirse a otras fuentes para informarse, pero no para formarse. La actitud de espíritu también será muy distinta en uno o en otro caso. Incluso esta será inversa en ciertos aspectos, porque el que se informa, el que quiere utilizar, ya no está en estado de pura receptividad. Tiene su idea propia, su plan. La obra consultada ha de estar a su servicio. Se requiere siempre cierta dosis de sumisión, pero en este caso va dirigida a la verdad más que al escritor. Y si en algo le concierne a éste, se trata de una fe que tal vez influya en las conclusiones, pero que no ajusta los pasos del informado a las huellas del informador. Estas cuestiones de actitud tienen mucha importancia, porque consultar de la misma manera que se estudia es perder el tiempo, y estudiar con espíritu de consulta es tanto como permanecer uno mismo su propio maestro y perder el beneficio de la formación que puede ofrecernos un iniciador. El que lee con miras a un trabajo tiene dominado el espíritu por aquello que pretende hacer, y no se sumerge en el agua, sino que bebe de ella, se mantiene a la orilla, conservando su libertad de movimientos. Con cada adquisición refuerza su propia idea en vez de anegarla en la idea ajena,
y sale enriquecido de su lectura, no desposeído, lo que bien pudiera suceder si la fascinación por la lectura perjudicase la finalidad que antes la justificaba. Por lo que respecta a las lecturas de entrenamiento, además de las reglas generales expresadas, la elección debe confiarse a la experiencia de cada cual. Lo que nos ha dado un buen resultado es probable que nos lo dé una vez más. La influencia puede desgastarse a la larga, pero en principio tiende a afianzarse. El hábito la aviva, y una penetración más íntima la aclimata dentro de nosotros. La asociación de las ideas y de los sentimientos fija en una página determinada unos estados de espíritu que se renuevan al releerla. Es un inmenso recurso, en momentos de depresión intelectual o espiritual, tener a mano a los autores favoritos, esas páginas entrañables, siempre dispuestas a inculcarnos nueva savia. Conozco a quien la peroración de la oración fúnebre por el gran conde le levantó los ánimos durante años, cada vez que experimentaba momentos de depresión. Otros, en lo espiritual, no pueden resistirse al misterio de Jesús, de Pascal, a una oración de Santo Tomás, a tal capítulo de la imitación de Cristo, o a tal parábola del Evangelio. Que cada cual se observe, anote lo que le da buen resultado, tenga a mano sus remedios para las enfermedades del alma, y que no tema volver a tomar el mismo cordial o el mismo antídoto hasta agotarlo. Si se trata de una distracción, la importancia de la elección parece mucho menor. Efectivamente, es sólo relativa, pero que nadie crea que es indiferente distraerse con esto o con aquello, puesto que la finalidad es volver, en las mejores condiciones, a lo que constituye nuestra razón de ser. Hay lecturas que no te distraen lo bastante, otras que te distraen demasiado, a costa del recogimiento que debiera seguirles. Otras pueden desviarte, lo digo en el sentido etimológico de la palabra, o sea, sacarte de tu camino. Sé de uno que se distraía de un trabajo arduo con la Historia de la filosofía griega de Seller. Era una distracción, pero insuficiente. Otros leen historias picantes y fantásticas que los disocian. Otros se entregan a tentaciones nocivas para el trabajo y para el alma. Todo eso es malo. Si los libros son servidores, como los objetos que usamos en nuestra vida, deben subordinarse sobre todo los que solo tienen una misión accesoria. No vayas a sacrificarte a tus frivolidades. Muchos pensadores han encontrado un alivio y una atracción habitual en las narraciones de viajes y exploraciones, en la poesía, la crítica de arte, la comedia leída en casa, las memorias. Cada cual tiene sus gustos, y el gusto es aquí lo fundamental. Según Santo Tomás, no hay más que una sola cosa que procura verdadero reposo, el gozo. Intentar distraerse en el tedio sería un error. Lee lo que te plazca, lo que no te absorba demasiado, lo que no te perjudique en modo alguno, y ya que, incluso cuando te distraes, eres un consagrado, debes tener la inteligencia de leer, siempre que te proporcione el mismo descanso, lo que de alguna manera te ha de ser más útil, ayudándote a crecer, a enriquecer tu espíritu, a ser hombre. 4. Contacto con los genios. Quiero hablar de una manera especial, dando a ello una importancia extrema para la conducta del espíritu y de la vida, de la manera de servirse de los grandes hombres. El contacto con los genios es una de las gracias predilectas que Dios concede a los pensadores modestos. Deberíamos prepararnos para ello a la manera como, según la Escritura, debemos prepararnos para la oración, con la misma atención y con la misma actitud respetuosa
que mostramos cuando abordamos a una gran personalidad o a un santo. Pensamos demasiado poco en el privilegio de esta solidaridad que multiplica la alegría y la utilidad de vivir, que ensancha el mundo haciendo más noble y más agradable nuestra estancia aquí en la tierra, que renueva en cada uno el gozo de ser hombre, de tener abierto el espíritu a los mismos horizontes de los grandes hombres, de vivir en las alturas y de fundar con nuestros semejantes y nuestros inspiradores una sociedad con Dios. Inmediatamente después de los genios, siguen aquellos que saben reconocer su valor, decía Therese von Brunswick, hablando de Beethoven. Recordar de cuando en cuando a esas personas que brillan con un resplandor especial en el firmamento de la inteligencia es tanto como hojear nuestros títulos de nobleza. Semejante orgullo tiene el encanto del orgullo filial ante un padre ilustre o un linaje reputado. Si eres literato, ¿no te sientes dichoso con tener detrás de ti a Homero, Sófocles, Virgilio, Dante, Shakespeare, Corneille, Racine, La Fontaine, Pascal? Si eres filósofo, podrás prescindir de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, de Descartes, de Leibniz, de Kant, de Maine de Biran, de Bergson. Si eres sabio, te das cuenta de lo que debes a Arquímedes, a Euclides, también a Aristóteles, a Galileo, a Kepler, a Lavoisier, a Darwin, a Claude Bernard, a Pasteur. Hombre religioso, piensas en la depauperación de todas las almas, si no tuvieran, después de San Pablo, a San Agustín, San Bernardo, San Buenaventura, el autor de la Imitación de Cristo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa, Bossuet, San Francisco de Sales, Newman. La comunión de los santos es el soporte de la vida mística, el banquete de los sabios, eternizado por nuestro culto y nuestra asiduidad, es el consuelo para la vida intelectual. Cultivar la propia capacidad de admiración y completarla con la frecuentación constante de los pensadores ilustres es el medio, no digo ya de igualar al que se honra, sino de igualarse uno a sí mismo, lo cual, repito, ha de ser el objetivo a tener presente y a seguir. El contacto con los genios nos procura, como beneficio inmediato, un enaltecimiento. Con su sola superioridad nos gratifican antes incluso de enseñarnos nada. Nos dan el tono y nos familiarizan con el aire de las cumbres. Nosotros nos movemos en las regiones bajas, pero ellos nos remontan súbitamente a su atmósfera. Se diría que la verdad desvela su rostro en este mundo del alto pensamiento. Brilla la belleza, y el hecho de que sigamos y comprendamos a estos videntes nos hace pensar que al fin y al cabo nosotros somos de su misma raza, que el alma universal está en nosotros, el alma de las almas, el espíritu, y bastaría adaptarnos a él para estallar en discursos divinos, puesto que en el origen de toda inspiración, siempre profética, está Dios, el primer autor de todo lo que se escribe, dice Víctor Hugo. Cuando habla el genio, todo nos parece muy sencillo. El hombre se expresa y percibimos su eco en nosotros. ¿No sería posible, sin embargo, continuar por nuestra parte con la misma actitud cuando se calla y completar así el período cercenado? Por desgracia, no. En cuanto nos deja, volvemos a la impotencia anterior, balbuceamos. Pero ello no obstante, sabemos que la verdadera palabra existe y nuestros balbuceos tienen un acento nuevo. Escucha ciertos preludios de Bach. Te dicen poca cosa, un breve motivo que se repite, unas variaciones insistentes con un relieve tan poco acentuado como el de una medalla de Roti. Pero, ¿qué nivel de inspiración?
¿A qué mundo desconocido nos transportan? Nuestro sueño sería permanecer en él y movernos allí libremente. Al menos podremos remontarnos allí con el recuerdo. Y qué dicha poder contar con esa posibilidad de ascensión que nos aleja de las futilidades, nos afina y nos ayuda a juzgar como es debido los pueriles juegos de artificio, de los que se componen tan a menudo las fiestas del espíritu. Cuando después de esto el genio nos facilita unos temas, nos revela unas verdades, explora para nosotros regiones misteriosas, y a veces, como un Santo Tomás de Aquino o un Goethe, nos muestra siglos enteros de cultura concentrados en una sola persona, ¿qué no le debemos? El espíritu humano, ha escrito Rodin, no puede ir muy lejos sin esta condición, que el pensamiento del individuo se sume con paciencia y silencio al pensamiento de las generaciones. El gran pensador que nos resume por sí solo generaciones enteras, nos permite, pues, llegar lejos con su ayuda. Nos hace tomar posesión de los dominios que él ha conquistado y roturado, sembrado y cultivado. E incluso nos llama en el momento de la cosecha. La sociedad de las inteligencias es siempre restringida. La lectura la amplía. Cuando echamos una ojeada implorante sobre la página genial, jamás quedamos decepcionados. Se nos auxilia, se nos abren nuevos caminos, se nos tranquiliza, se nos inicia. El trabajo de Dios en los grandes espíritus aprovecha a ellos y a nosotros. Crecemos gracias a ellos, y por ellos somos enriquecidos. El gigante lleva de la mano al enano, y el antepasado ofrece su herencia. ¿No vamos a aprovechar semejante acrecentamiento? Podemos ciertamente aprovecharlo. Lo único que se requiere es atención y fidelidad. El genio nos lo renueva todo. El don por excelencia de ese evidente es el de presentar el pensamiento bajo una luz nueva, en el centro de un sistema de relaciones que, por así decirlo, recrea la realidad que estaba ahí y era evidente, pero que nosotros no acertábamos a descubrir. Detrás de cada hecho está toda infinitud del pensamiento, pero nosotros esperamos a que se nos aclare la perspectiva. Solo el genio avanza, aparta los velos y nos dice, ven. La ciencia consiste en ver por dentro. El genio es el hombre que ve las cosas por dentro y frecuenta los seres en su intimidad. Gracias a él, es el camino el que nos habla una vez de nuestros ecos débiles y dudosos. El genio simplifica. La mayoría de los grandes descubrimientos son concentraciones súbitas y fulgurantes. Las grandes máximas son múltiples experiencias condensadas. El rasgo sublime en pintura, en música, en arquitectura, en poesía, es un renuevo que contiene y unifica valores diseminados e indecisos hasta entonces. Un gran hombre, porque refleja la común humanidad, reduce las adquisiciones a lo esencial, como Leonardo da Vinci sintetizaba en un solo momento las expresiones cambiantes del modelo. La línea egipcia aplicada a todo es el genio, y su rica simplicidad constituye nuestra fastuosidad. El genio nos estimula y nos da confianza. La emoción que provoca es el aguijón de las iniciativas ardientes, el revelador de las vocaciones y el remedio de las timideces inquietas. Una impresión de sublimidad empieza a despuntar en nuestra alma como una aurora. La sabiduría probada en tantos héroes nos invita también a nosotros secretamente. Y qué felicidad es poder decirse, ella está también en mí. Tal vez no sea correcto decir que los grandes hombres solo son el reflejo de su siglo, pero lo que sí es cierto es que ellos reflejan la humanidad, y que todo miembro de esta humanidad
tiene con ellos su parte de gloria. Los pensadores maledicentes se equivocan al juzgar al género humano, a sus genios, como los judíos cuando decían de Jesús: ¿es que puede salir algo bueno de Nazaret? Sí, algo bueno puede salir de este pobre mundo, ya que de él salió un Platón. Un gran hombre no sería nada si no fuese, por sus recursos y por la utilidad que les da, un hijo del hombre. Hay que reconocer que el árbol de donde procede no se ha debilitado. Los que siguen recibiendo la misma savia pueden tener siempre esperanzas de crecer y producir, también ellos, flores inmortales. Y hasta con sus errores pueden contribuir los grandes al beneficio que esperamos obtener de nuestro trato con ellos. Debemos defendernos contra ellos, pues su fuerza a veces se desvía. Casi todos tienen sus sombras, como una máscara de grandes relieves. La exageración de un determinado punto de vista o cualquier otro entusiasmo les aparta de la rectitud. Pero no hay ninguno que, a pesar de sus aberraciones, no conduzca a un espíritu avisado a tocar los fundamentos eternos de la ciencia y los secretos de la vida. Sus errores no son errores vulgares, son excesos que no están faltos de profundidad y de agudeza de visión. Si los seguimos con precaución, podemos tener la seguridad de llegar lejos, evitando a la vez sus pasos en falso. Para los que aman a Dios, todo contribuye al bien, dice el apóstol. Para los que se han fijado en la verdad, todo puede ser útil. Habiendo formado nuestro espíritu en buena escuela, manteniendo nuestros cuadros de pensamiento bien ajustados y bien cerrados, podemos tener la confianza de crecer en contacto con los errores geniales. En este peligro, con tal de no exponerse a él de una manera indiscreta, hay también una gracia. Se nos revela una nueva esfera, se nos muestra un aspecto del mundo, quizá con exclusividad excesiva, pero con verdadera fuerza. La animación que habrá procurado a nuestro espíritu será una adquisición. El examen profundo que nos habrá exigido la misma resistencia nos afianzará. Estaremos más formados, mejor protegidos, por haber corrido esos riesgos sublimes, sin caer en ellos. Santo Tomás, en quien me inspiro aquí, saca de estas observaciones la conclusión de que incluso debemos estar agradecidos a los que así nos han tentado, si este hecho ha sido para nosotros ocasión de progresar en algún sentido. Directamente, solo somos deudores de la verdad, pero indirectamente debemos a los que caen en el error el aumento de la formación, que gracias a ellos la providencia nos procura. Considera lo que debe la Iglesia a las herejías y la filosofía a sus grandes polémicas. Si no hubiesen existido Arrio, Eutiques, Nestorio, Pelagio, Lutero, el dogma católico no se hubiese constituido. Si Kant no hubiese sacudido los fundamentos del conocimiento humano, la criteriología estaría todavía en sus balbuceos. Y si Renan no hubiese escrito sobre los orígenes del cristianismo, el clero católico se hallaría lejos de la formación histórica y exegética que tiene hoy en día. Lo que es verdad colectivamente es también verdad individualmente. Debemos aprender a pensar bien, sobre todo en contacto con los sabios. Pero la misma locura oculta una enseñanza. El que tiene contacto con ella sin contagiarse, extrae de ella una fuerza. El que tropieza sin caerse, adelanta un paso. 5. Conciliar en vez de oponer. Una condición esencial para que aprovechen las lecturas, sean estas corrientes o geniales, es buscar la manera de conciliar a sus autores, en vez de oponerlos entre sí. El espíritu crítico tiene sus aplicaciones.
puede servir para distinguir las opiniones y clarificar a los hombres. El método por contraste es entonces provechoso a condición de que no se le fuerce en exceso. Pero cuando se trata de formación, de utilización personal o incluso de exposición doctrinal, la cosa es muy distinta. Lo que interesa entonces no son tanto los pensamientos como las verdades, no tanto los debates de los hombres como su obra y lo que de ella permanece. Eternizarse sobre las diferencias es perder el tiempo. La investigación fecunda consiste en buscar los puntos de contacto. Santo Tomás nos da un ejemplo admirable en este aspecto. Siempre se esforzó en armonizar las doctrinas, en ilustrarlas y completarlas unas con otras. Aunque aristotélico, se apoya en Platón. Sin ser agustiniano, busca en Agustín su alimento constante. El hecho de que señale a Averroes como un pervertidor del peripatetismo no le impide llamarle espíritu sublime, praeclarum ingenium, y citarlo con frecuencia. En sus comentarios saca a colación, si es preciso, el texto mismo en provecho de la verdad más pura o de su mayor riqueza, diciendo lo que hay que ver en él y cerrando los ojos caritativamente ante lo que pueda contener de desagradable. Nadie más lejos de él que esos que cual correctores de pruebas solo leen para descubrir las erratas de imprenta. El que en su trato con los autores desea adquirir no aptitudes para la polémica, sino verdad y penetración, debe ir a buscarlos con ese espíritu de acomodación y de cosecha diligente, con el espíritu de la abeja. La miel se hace a base de muchas flores distintas. Un procedimiento exclusivista, de eliminación sumaria y de elección limitada, perjudica infinitamente la formación y revela en el espíritu tentado por ello un defecto de funesto augurio. Todo individuo que no es creador, escribe Goethe, tiene un gusto negativo, estrecho, exclusivista, y con ello logra despojar de su energía y de su vida al ser creador. La inteligencia así formada se encoge, y en vez de considerarlo todo desde el punto de vista de lo universal, cae en el espíritu de camarilla y en los comadreos. No solo abundan los comadreos en los umbrales de las puertas, también los hay en la historia de la filosofía, de las ciencias e incluso de la teología. Y todos los días surgen nuevos imitadores. Tú que buscas la verdad, elévate más alto, dispuesto a reconocer por doquier su rostro. No lances a tus servidores uno contra otro, aun cuando no sean más que ángeles incompletos, genios parciales que la verdad ha visitado sin fijar en ellos su morada. Tener una actitud de polemista sistemático constituye una especie de profanación, especialmente si se practica con los pensadores más grandes. Sus errores deben contristarnos, pero no por ello hay que ser intransigentes. Tendamos puentes en vez de cavar fosas entre sus doctrinas. Hay una gran luz en el descubrimiento de las relaciones que unen secretamente las ideas y los sistemas más dispares. Dedicarse a ese trabajo de reconstrucción de la verdad integral a través de sus deformaciones es cosa incomparablemente más fecunda que una crítica sistemática y continua. En el fondo, si sabemos utilizarlos bien, todos los grandes hombres nos ponen en contacto con las mismas verdades esenciales. No digo que todos las proclamen, pero sí que todos nos sitúan en su perspectiva, nos conducen a ella, o nos atraen irresistiblemente hacia ella. Parece que se combaten entre sí y que dividen a la ciencia, desuniendo el espíritu humano, pero en realidad convergen todos. Las columnas del templo sientan sus bases sobre las losas, se separan y se alinean en largas hileras, pero sostienen sus correspondientes arcos
y mediante numerosas nervaduras acaban por formar una misma bóveda. Descubrir ese refugio y situarse en él es justamente lo que te conviene a ti, que de acuerdo con tu vocación buscas solo la verdad, y no el ruido ni el choque de los partidos, ni la contención o la excitación facticia de la inteligencia. 6. Asimilar y vivir. Con respecto a las lecturas, se impone todavía una indicación última y capital. Aunque el lector en cierto modo debe ser pasivo, a fin de mejor abrirse ante la verdad y no ponerle dificultades, está invitado, no obstante, a reaccionar ante lo que lee a fin de apropiárselo y con ello componer su propia alma. Uno lee para pensar, se enriquece para utilizar y se alimenta para vivir. Hemos condenado al eterno leedor, que poco a poco se convierte en un devorador mecánico de libros, víctima de una erudición de autómata, que ya nada tiene que ver con el verdadero trabajo. Pero no es necesario ser un gran leedor para degenerar en tal pasividad. Muchos leen como se hace calceta, entregados a una especie de indolencia. Su espíritu asiste al desfile de las ideas, mientras permanece inerte, como un pastor soñoliento que ve pasar el agua, dice Alfred de Musset. Pero el trabajo es vida. La vida es una asimilación, y la asimilación es una reacción del organismo viviente sobre el alimento. No basta con cosechar a su tiempo, atar las gavillas y finalmente cocer el pan. Hay que elaborar la propia carne, ya que sólo para eso sirven las espléndidas mieses. El que siempre está aprendiendo puede no instruirse nunca, si no transforma en su propia substancia lo que ha aprendido mediante sus dóciles aprendizajes. La docilidad es una virtud necesaria, pero no es suficiente. La obediencia es la base del perfeccionamiento, dice Auguste Comte, pero no es el perfeccionamiento mismo. El genio que nos instruye podría decir con su inspirador: «He venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia». Juan capítulo 10. ¿Es que lo que en otros es vida va a ser en nosotros mera lámpara mortecina? Nadie puede instruirnos sin nuestro concurso. La lectura nos propone la verdad, pero nosotros debemos hacerla nuestra. No es la vendedora del mercado la que alimenta mi cuerpo. Lo que absorbo debe llegar a ser yo mismo, y solo yo puedo hacer lo necesario para lograrlo. La doctrina, escribía Boecio, solo sirve para excitar en el espíritu del hombre el deseo de saber. Y ya antes había dicho San Agustín: un hombre es con respecto a la enseñanza lo que el agricultor con respecto al árbol. Santo Tomás, profundizando más en esta cuestión, observa que la palabra y la escritura ni siquiera llegan al espíritu. Todavía su misión, sirviéndose de sonidos y signos, es procurar una materia al alma. El sonido resuena, la luz vibra, nuestros sentidos perciben y comunican la señal, y mediante un movimiento inverso, esa señal, que surgió de la idea, tiene la misión de provocar una idea semejante. Pero en este proceso los espíritus no se unen. Los signos de uno no llegan más que indirectamente al contacto con el otro. Y lo que constituye la ciencia no es el sistema de señales que se nos propone, sino el trabajo de nuestra propia razón sobre estas señales. En el fondo, las exposiciones científicas que se nos hacen permanecen tan exteriores a la inteligencia como las mismas cosas que se trata de conocer. Tienen solamente la ventaja de corresponder, como señales, a unas ideas ya elaboradas y ordenadas. Eso nos facilita el pensamiento, pero no lo sustituye. La enseñanza nos proporciona tan solo los medios para obrar espiritualmente, a la manera como la medicina ofrece los medios
para curar nuestros cuerpos. Pero así como ninguna medicina tiene la virtud de actuar sobre un organismo inerte, tampoco ninguna enseñanza tiene eficacia sobre el espíritu negligente. En realidad, la naturaleza se cura a sí misma, y el espíritu es solamente iluminado por su propia luz, a menos que se hable de la luz de Dios infundida en su interior, como se nos dice en el Salmo: la luz de tu rostro está impresa en nosotros. Salmo 4. Es así como, a fin de cuentas, Dios es nuestro único Maestro, el que nos habla en nuestro interior, y toda instrucción nos viene de su presencia en nosotros. De hombre a hombre, el pensamiento es estrictamente incomunicable. Este análisis penetrante tiene sus consecuencias prácticas. Si la idea no nos llega de fuera, si necesariamente debe nacer en nosotros, hagamos un esfuerzo para que la materia intelectual, procurada por el libro, para que esos signos de un mudo interlocutor nos eleven realmente hasta el pensamiento expresado, e incluso más allá, puesto que, en un espíritu activo, una evocación debería siempre suscitar otra. Solo participando de su inspiración, entramos en la intimidad de los genios. Escucharlos desde fuera es tanto como condenarse a no entenderlos. Una gran palabra no se escucha, ni con los ojos ni con los oídos, sino con un alma puesta al nivel de lo que se le ha revelado, con una inteligencia esclarecida por la misma luz. La fuente del saber no está en los libros, sino en la realidad y en el pensamiento. Los libros son como postes indicadores. La carretera es más antigua, y nadie hace por nosotros el viaje de la verdad. Lo que nos importa en primer lugar no es lo que dice un determinado escritor, sino lo que es, y nuestro espíritu no se propone repetir, sino comprender, es decir, aprehender, absorber vitalmente, y por último pensar por sí mismo. Una vez oída la palabra, es preciso que tras el autor, y quizá gracias a él, pero siempre independientemente de él, el alma se obligue a decírsela de nuevo. Hay que recrear toda la ciencia para nuestro uso. El principal beneficio de la lectura, por lo menos el de las grandes obras, no es la adquisición de verdades dispersas, sino el incremento de nuestra sabiduría. Amiel, comparando el espíritu francés y el espíritu alemán, decía: los alemanes amontonan haces de leña para la hoguera, los franceses aportan chispas. El juicio parece un tanto oscuro, pero indudablemente lo que prevalece a fin de cuentas son las chispas. La finalidad primera de nuestra educación era la gran eclosión de la sabiduría. La educación que nos procuramos nosotros mismos sigue teniendo la misma finalidad. Sin ella, lo que se introduce en nosotros no tendría ningún valor. Sería como si calcar un libro entero, otro libro más, tan inútil como el primero, cuando nadie lo había sacado de un rincón de biblioteca. Dentro de nosotros hay también volúmenes y grandes textos que no leemos nunca. ¡Qué abuso acercarse a los genios para no sacar de ellos más que puras fórmulas! ¿Y cómo se notará eso cuando al escribir nosotros mismos queramos utilizarlos? Es tan fácil darse cuenta de semejante psittacismo y comprobar que se está ante un don nadie. Utilizar verdaderamente es tanto como inventar. Incluso cuando se cita literalmente, se es, por decirlo así, tan original como el propio maestro, si el pasaje citado se engarza en un discurso donde ocupa el lugar que le corresponde, que por sí mismo tiene ya una altura, que pertenece a la misma corriente y reabsorbe el valor prestado en su unidad viviente. Al dar gloria a otro, se recibe otra gloria semejante. La cita es tan tuya como la palabra que te proporciona el diccionario, y que, no obstante, creas tú a la manera como el alma crea su cuerpo. Es así como cita Santo Tomás,
como cita Bossuet y como cita Pascal. Y nosotros, que no pretendemos sino tareas humildes, también debemos aplicar en ellas las mismas leyes del espíritu. La verdad es el antepasado de todos los hombres. La sabiduría nos invita a todos. No hay razón para dejar a los más grandes el monopolio exclusivo de las utilizaciones superiores. Ante los genios no somos más que niños, pero niños que van a heredar. Lo que ellos nos legan es nuestro, pues pertenece a la eternidad. También ellos lo recibieron en su día. Lo que había antes que ellos y lo que hay después de ellos, lo que Dios prepara para todos, es lo que conviene contemplar mientras ellos nos hablan. Tal es el precio de la originalidad. Y si un día crece nuestra sabiduría, esperamos hacer obra original en el buen sentido de la palabra. Ante una producción verdaderamente personal, la lectura no puede servir para otra cosa que para excitarnos y para alimentar nuestro mismo ser, pero no nuestras páginas. Hay aquí un sentido nuevo de lo que llevamos dicho. Encontrar en los libros lo que no figura en ellos, umbrales para penetrar en nuestros dominios. Si sólo por sí mismo pueden lograrse los conocimientos comunes, con mayor razón sólo podrá aportarse el grano de arena de cada uno al pensamiento universal por medio del propio esfuerzo. Cuando leo, quisiera encontrar en mi libro un punto de partida feliz, pero para dejarlo seguidamente, librándome de él con el sentimiento de una deuda. Tengo el deber de ser yo mismo. ¿Por qué repetir a otro? Por poco que yo valga, sé que Dios no hace en vano ninguno de sus espíritus, mucho menos todavía que ninguna de las cosas de la naturaleza. Al librarme, obedezco a mi Maestro. Vivo, no soy ningún reflejo, y quiero una vida fecunda. Lo que no engendra no existe. Que mi lectura me dé facilidad para engendrar pensamiento, a semejanza no de mi inspirador, sino por mí mismo. Esta es, según creo, la última palabra a decir acerca de los libros. Un libro es un signo, un estimulante, una ayuda, un iniciador. No es un sustituto ni una cadena. Es necesario que el pensamiento sea propio. Cuando se lee, no hay que ir hacia los maestros, más bien debe partirse de ellos. Una obra es una cuna, no una tumba. Físicamente nacemos jóvenes y nos morimos viejos. Intelectualmente, en razón de la herencia secular, nacemos viejos, pero hay que intentar morir jóvenes. Los verdaderos genios no han querido agarrotarnos, sino hacernos libres. Si hubiesen querido nuestra esclavitud, tendríamos que defendernos contra ellos, librarnos de esa invasión que aniquila, tanto más cuanto que no nos es posible luchar con los mismos recursos. Sepamos emancipar nuestra alma. Cuanto más proceda el pensamiento de nuestra intimidad, de nuestra incomunicabilidad, más reflejará al hombre, y más se reconocerán en él también los demás hombres. El llamado respeto humano se aleja de lo humano, mientras que la espontaneidad se le acerca. Las repeticiones, sean declaradas o camufladas, pronto resultan fastidiosas. Cuando no se sabe decir más que lo que se lee, dice Schopenhauer, no vale la pena leer lo que se escribe. Trabajamos, finalmente, entre la verdad y nosotros, entre Dios y nosotros. Nuestro modelo radica en el pensamiento creador. Los genios no son más que una sombra. Ser la sombra de una sombra es una decadencia para quien, sea grande o pequeño, es una realidad espiritual incomparable aquí en la tierra, una realidad inédita y única. El hombre es múltiple, y nosotros somos uno de sus casos. Dios está en nosotros. Sepamos honrar en nosotros al hombre y respetar en él a Dios.